Sebastián Villanueva no monta una motocicleta, cabalga una pantera. Juntos han dejado de ser piloto y vehículo para convertirse en una sola voluntad que desafía fronteras, climas imposibles y la fragilidad del asfalto. Esta es la crónica de un rugido que atraviesa continentes, la historia de una alianza inquebrantable, donde el camino no es el destino, sino la presa que Pantera devora kilómetro a kilómetro. La leyenda de Pantera no comenzó en el garaje de Sebastián Villanueva, sino en la exigencia brutal del desierto africano durante la década de los 80, cuando Honda decidió materializar su dominio en el París-Dakar a través de la mítica NXR 750. Este contexto histórico es vital para entender por qué la Honda Africa Twin que hoy recorre continentes posee ese ADN de resistencia inquebrantable. Nació de una necesidad de victoria y de una ingeniería que priorizaba la fiabilidad mecánica en las condiciones más hostiles del planeta. Cuando Sebastián decidió que esta sería su compañera de vida, no eligió un vehículo de transporte, sino el resultado de un linaje de ensamblaje que desde 1988, con la llegada de la XR-V 650, revolucionó la producción de motocicletas de aventura. En aquellos primeros días de producción en las plantas de Honda, cada chasis y cada soldadura se diseñaban para soportar torsiones que destruirían a cualquier otra máquina de serie, estableciendo un estándar de robustez que Sebastián experimentó en carne propia al poner en marcha su proyecto. Al encender a Pantera por primera vez para cruzar la primera frontera, el sonido del motor no era solo una combustión interna, sino el eco de décadas de perfeccionamiento en Japón, donde la puesta en marcha de esta línea de montaje buscaba un equilibrio perfecto entre la potencia de un motor bicilíndrico y la agilidad de una moto de enduro. Sebastián recuerda que, en sus primeros kilómetros, la sensación de seguridad que le brindaba el ensamblaje compacto de la Africa Twin le permitió entender que los ingenieros originales habían diseñado esta moto para que el piloto no tuviera que preocuparse por la integridad del vehículo, sino solo por el horizonte. Esa misma confianza fue la que permitió que las primeras unidades de producción se convirtieran rápidamente en objetos de deseo, ya que no se trataba de una moto ensamblada para la ciudad, sino de una estructura pensada para ser cargada con equipaje, combustible extra y la ambición de un hombre decidido a desafiar la geografía, tal como Sebastián lo hace hoy al confiar su vida a una ingeniería que nació para no detenerse nunca. La transformación de Pantera no es un hecho aislado, sino el reflejo de una estirpe que supo adaptarse a las exigencias de cada década, pasando de ser una réplica de rally a un ícono de la cultura popular que hoy define el estilo de vida de Sebastián Villanueva. La evolución de la Africa Twin ha sido una escalada de cilindrada y sofisticación, transitando desde la agilidad de los 650 centímetros cúbicos y 750 centímetros cúbicos de los años 90 hasta la potencia bruta y electrónica de los 1000 centímetros cúbicos y 1100 centímetros cúbicos actuales, versiones que permitieron a Sebastián mantener cruceros de alta velocidad en autopistas europeas sin sacrificar la capacidad de tracción en las dunas del Sáhara. En este proceso evolutivo, la motorización bicilíndrica en paralelo se consolidó como el corazón de la experiencia, sustituyendo al antiguo motor en nube para centralizar masas y ganar una respuesta más inmediata al acelerador, algo que resultó vital cuando Sebastián tuvo que sortear desprendimientos de tierra en los Andes donde cada milímetro de torque contaba. El uso frecuente de esta máquina en la sociedad trascendió lo deportivo para convertirse en el estándar de la Maxi Trail moderna, influyendo en películas, documentales de viajes y en la estética de una generación que busca la aventura total. Para Sebastián, la evolución de Pantera se siente en la suavidad de las marchas y en cómo la tecnología DCT de las versiones más recientes, o el refinamiento de los cambios manuales en las clásicas, permite que el cansancio físico no dicte el final de la jornada. Una vivencia que marcó este capítulo fue su paso por Centroamérica, donde la fiabilidad de una mecánica ya probada por millones de usuarios le permitió encontrar repuestos y asistencia en lugares remotos, demostrando que la evolución de la Africa Twin no solo fue técnica, sino social, creando una comunidad global de Twiners que comparten rutas y soluciones. Así, mientras la moto ganaba pantallas digitales y modos de conducción, la conexión de Sebastián con el asfalto se hacía más precisa, entendiendo que cada nueva versión de su compañera era un paso más hacia la eliminación de los límites geográficos, convirtiendo a una simple motocicleta de producción en un símbolo cultural de la resistencia humana y mecánica. El alma de Pantera reside en un equilibrio técnico donde la ingeniería se pone al servicio de la supervivencia, permitiendo que Sebastián Villanueva enfrente ráfagas de viento lateral en la Patagonia o terrenos blandos en el desierto con la misma entereza. En términos de aerodinámica, la estructura frontal de la Africa Twin no es solo estética, sino un escudo diseñado para desviar el flujo de aire lejos del torso del piloto, reduciendo la fatiga en jornadas de 12 horas sobre el sillín, una característica que Sebastián agradeció profundamente al cruzar las llanuras interminables de Norteamérica. Esta protección se complementa con un sistema de ventilación estratégicamente ubicado en los carenados laterales y el bloque motor, que evacúa el calor residual incluso cuando la moto avanza a bajas velocidades por senderos técnicos y sofocantes, evitando que el calor del radiador castigue las piernas del viajero. En el apartado de seguridad, la integración de frenos de disco lobulados con sistemas de asistencia electrónica permite que,
ante una frenada de emergencia sobre ripio o asfalto mojado, la motocicleta mantenga la trayectoria sin bloquear las ruedas, otorgando a Sebastián esa fracción de segundo necesaria para evitar un accidente en rutas desconocidas. La tracción es gestionada por un par motor que se entrega de forma lineal y predecible, fundamental cuando se escala por caminos de piedra suelta donde una pérdida de adherencia significaría una caída al vacío. Pero quizás el componente más vital para los desafíos de Sebastián sea la suspensión de largo recorrido. Este sistema de horquillas invertidas y amortiguación trasera ajustable absorbe irregularidades que destruirían el chasis de cualquier otra máquina, permitiendo que Pantera flote sobre baches y zanjas sin transmitir el impacto directamente a la columna del piloto. Sebastián recuerda una anécdota en las rutas rurales de Bolivia, donde un socavón oculto puso a prueba el límite de la suspensión. La moto comprimió hasta el último milímetro y recuperó su posición con una estabilidad pasmosa, demostrando que cada característica técnica de esta onda está pensada para que la física no sea un obstáculo, sino un aliado en la conquista de la geografía más difícil del planeta. El linaje de Pantera no se forjó en paseos dominicales, sino en el crisol del automovilismo extremo, donde la Honda Africa Twin consolidó su estatus de leyenda al dominar el Rally París-Dakar durante 4 años consecutivos en la década de los 80. Para Sebastián Villanueva, cada vez que acelera en un tramo de tierra abierta, siente el eco de pilotos legendarios como Cyril Neveu o Eddie Orioli, quienes llevaron los prototipos NXR 750 al límite absoluto de la resistencia humana y mecánica. Esta herencia deportiva es la que permite que una moto de serie, con las modificaciones adecuadas, se transforme en una verdadera herramienta de competición. Ingenieros de élite diseñaron un centro de gravedad bajo y un chasis de cuna semidoble que hoy le permite a Sebastián maniobrar con una agilidad impropia de una máquina de su envergadura. En los circuitos de rally modernos y en las travesías transcontinentales, las modificaciones para carreras, como el refuerzo de las tijeras, el uso de depósitos de combustible de mayor capacidad y sistemas de escape de alto flujo, han sido probadas en los laboratorios más exigentes del mundo, las dunas de Arabia Saudita y los salares sudamericanos. Sebastián recuerda una vivencia técnica crucial al cruzar el altiplano, donde la altitud reduce la potencia de cualquier motor. Fue allí donde agradeció la ingeniería de inyección electrónica perfeccionada en el ámbito deportivo, la cual ajusta la mezcla de aire y combustible automáticamente para que Pantera no perdiera el aliento mientras otras motos sucumbían al apunamiento. Los ingenieros de Honda han volcado décadas de telemetría de competición en el mapa de potencia que Sebastián gestiona desde su manillar, permitiéndole elegir modos de conducción que emulan la respuesta de una moto de fábrica del Dakar. Esta conexión con el ámbito deportivo no es solo una cuestión de trofeos o podios, sino la garantía de que, cuando Sebastián se encuentra solo en medio de la nada, cuenta con una tecnología que ha sido castigada, rota y reconstruida en las carreras más difíciles del mundo para asegurar que él, al igual que los grandes campeones, siempre llegue a la meta sin importar la brutalidad del terreno. A pesar del aura de invencibilidad que rodea a Pantera, la honestidad del camino obliga a Sebastián Villanueva a enfrentarse a las limitaciones inherentes de una máquina diseñada para hacer un compromiso entre dos mundos. La principal desventaja de la Honda Africa Twin, y un desafío constante en las travesías de Sebastián, es su envergadura y peso elevado, especialmente cuando el depósito de combustible está lleno y se suma al equipo de acampada, en pasos técnicos de barro profundo o arena blanda. Maniobrar una masa que supera los 250 kilogramos requiere una exigencia física extenuante que ha llevado a Sebastián al límite del agotamiento en más de una ocasión. Esta característica se vuelve crítica en situaciones de caída, donde levantar la moto en solitario en una pendiente inclinada se convierte en una prueba de fuerza hercúlea que pone en riesgo la continuidad del viaje. Otra vivencia técnica recurrente es la complejidad de su electrónica avanzada. Aunque los sistemas de ayuda son una bendición en asfalto, Sebastián ha experimentado la frustración de sensores que, ante la humedad extrema de las selvas tropicales o el polvo fino del desierto, pueden enviar señales de error que limitan la potencia del motor, recordándole que la sofisticación moderna es también un punto de fragilidad frente a la simplicidad mecánica de antaño. Además, la altura del asiento, diseñada para ofrecer una distancia al suelo generosa en el ámbito deportivo, supone una desventaja táctica en paradas repentinas sobre terrenos irregulares, donde Sebastián ha tenido que desarrollar una pericia casi acrobática para no perder el equilibrio. Incluso la elección de neumáticos de cámara en ciertos modelos, valorada por su resistencia estructural, se convierte en un desafío logístico cuando un pinchazo en mitad de la noche obliga a un desmontaje total de la rueda, una tarea mucho más compleja y lenta que reparar un neumático sin cámara. Sebastián entiende que estas desventajas no son fallos de diseño, sino el precio a pagar por las capacidades extremas de su montura. Aceptar que Pantera no es perfecta es, en última instancia, lo que hace que su vínculo sea humano, pues en la lucha contra el peso, la altura y la complejidad técnica es donde se forja el verdadero carácter del aventurero que se niega a detenerse a pesar de los obstáculos.